Santo es Él. Te invito a que puedas tomar tu asiento. Vamos a compartir palabra de Dios en esta noche. En diferentes momentos y etapas de nuestra vida parece que enfrentamos la condición de estar en una situación de guerra constante, en una situación de batalla, de enfrentamientos constantes, ante diferentes francos, en diferentes situaciones, en diferentes momentos. Quizás enfrentando batallas en el trabajo, en la economía, enfrentando batallas en la familia, enfrentando batallas en el carácter o en el aspecto personal, luchas internas que el hombre tiene que enfrentar cotidianamente. Pero hay momentos en nuestra vida en los cuales sentimos que estamos en medio de una guerra, en medio de una batalla constante. Y si bien esto es así, esto es una guerra por las almas, donde Satanás está tratando de perder tu vida, de debilitarte, de que bajes los brazos, que te rindas, que te apartes de Dios y que te vuelvas atrás. Mientras que el Espíritu Santo de Dios obra para que puedas comprender, para que puedas entender, abrazar la fe. El Espíritu Santo es aquel que pone aquella convicción de pecado, que nos hace sentir que hay algo que no anda bien, para que puedas arrepentirte, para que puedas volverte atrás de los malos caminos, para que puedas reconocer tus errores y pedir perdón a Dios. Hay momentos en nuestra vida en los cuales enfrentamos tales batallas y tales dificultades, que una persona que no tiene a Dios enfrente grandes luchas, enfrente guerras constantes. Uno dice, bueno, es una condición o una situación normal, porque no hay protección en sus vidas. Es lógico que su vida sea un calvario o que se torne por momentos muy dificultosa. Pero cuando un creyente, cuando un hijo de Dios enfrenta grandes luchas, enfrenta grandes batallas y siente que está en medio de una guerra, hoy en día, de este lado de la Escritura, tenemos un conocimiento mayor. Las personas hoy que no conocen la Escritura y ven que un creyente tiene dificultades, su razonamiento será: si cree en Dios y sirve a Dios, entonces ¿por qué está enfermo? Si su Dios es real y existe, entonces ¿por qué atraviesa dificultades? ¿O por qué quizás se quedó sin trabajo? ¿O está enfrentando un tiempo de escasez o de dificultad económica? Si su Dios es real, entonces ¿por qué enfrenta estas grandes luchas? ¿Por qué se encuentra en medio de una guerra que parece que un golpe viene detrás de otro? Y pareciera que no cesa, que no hay descanso en el ataque. Hay veces que la Escritura hace referencia a las olas cuando golpean, y que golpean una detrás de otra, y así parece el ataque en medio de una guerra cuando te encuentras en el campo de batalla y tu enemigo parece fortalecerse y parece tomar fuerzas nuevas para un ataque nuevo, para un enfrentamiento por otro lugar. Y cuando las personas ven esto, dicen, no, entonces, ¿a qué vas a la iglesia? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué pasa con la fe? ¿Acaso no le pedís a Dios? Dios no te escucha. ¿Qué es lo que está pasando? Algo anda mal. Esa es la mirada de las personas que no conocen a Dios. Ellos creen que conocer a Dios, amar a Dios, significa que todo te irá bien. Significa que no habrá problemas, no habrá adversidades, no habrá grandes luchas, no habrá grandes dificultades. Sin embargo, no es así. Y la Escritura nos deja saber esto para que podamos enfrentar estos momentos, para que podamos salir de medio de estas situaciones, pero con el espíritu correcto, entendiendo qué es lo que estamos atravesando. Cuidado de ti. Realmente Dios está irado contra tu vida, por lo cual enfrentas grandes luchas y sientes que estás en medio de una guerra, pero una guerra que pareciera que Dios es el que ataca. Aquel que no conoce
al Señor puede pensar que Dios es el que ataca, que los golpes, que las dificultades, que el no poder hacer pie para levantarse, pareciera que es Dios golpeando una y otra vez. Y las personas dicen, ¿dónde está tu Dios? La Escritura lo dice. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que te favorece? ¿Dónde está el Dios que puede librarte? ¿Dónde está tu Dios cuando tú lo necesitas? ¿Y por qué enfrentas tales adversidades? ¿Acaso Dios se olvidó de ti? La palabra de Dios nos cuenta acerca de la vida de Job. Y la vida de Job es el reflejo y la enseñanza misma de lo que es enfrentar la adversidad, las dificultades, la guerra en la mente, en el corazón, en la familia, en la pérdida, en diferentes francos de batalla, pero enfrentarlos. Y así el corazón de Job, sin comprender cuál era el plan o lo que estaba pasando con su vida. En el capítulo 1 del libro de Job nosotros conocemos la historia de lo que había pasado y por qué el Señor permitió que así aconteciese en la vida de Job. Pero Job estaba enfrentando esto sin saber por qué lo enfrentaba. Si él hizo mal, bueno, entonces no podría escapar de ello. Si él verdaderamente era culpable, entonces estaba recibiendo lo que era merecido. Pero al ver su vida, él decía, yo no merezco lo que me está pasando. No merezco los golpes. No merezco la dificultad. No merezco este momento y la situación que enfrento cada día. Dice la palabra de Dios que Job se lamenta de su condición. Dice, mi alma está hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Señor, no me condenes. Hazme entender por qué peleas contra mí. Hazme entender, Señor, por qué estoy recibiendo el castigo. Hazme entender por qué estoy recibiendo los golpes. Hazme entender por qué mi vida es una guerra de la cual no puedo escapar. Hazme entender por qué estoy enfrentando este momento duro en mi vida. Hay personas que hoy están enfrentando un momento duro en su vida y dicen, Dios, ¿por qué estoy enfrentando esto? ¿Por qué me está pasando esto en mi vida? Ante la mirada de los demás dirán, ¿dónde está su Dios? ¿Acaso no va a la iglesia? ¿Acaso no le pide a Dios? ¿No es creyente hace años? Job comienza a quejarse o toma como principio de la queja, aunque no es el comienzo en sí. Le dice, ¿te parece que oprimas a la hechura de tus manos? ¿Te parece que oprimas a aquel que tú creaste? ¿Acaso tú tienes ojos de carnes como los hombres? ¿Acaso tú miras igual que mis amigos que piensan que he cometido un error y que estoy recibiendo la paga de mis errores, el castigo de mi oprobio, de mi iniquidad, de mi maldad? Señor, tú no ves igual que los demás. Dime entonces por qué estoy recibiendo esto. Dime entonces por qué me está pasando esto en mi vida. ¿No has enfrentado momentos y circunstancias en tu corazón en los cuales te preguntas por qué tienes que enfrentar circunstancias tan duras y tan difíciles? ¿No te has sentido en algún momento de la vida en medio de una guerra constante? En medio de enfrentamientos y luchas que parecen no terminar. Cuando parece que la victoria está en tus manos y que se termina, solamente te das cuenta de que era una batalla nada más. Aún tienes que continuar. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando las diferentes tropas de los países, cuando los nazis comenzaron a invadir,
Europa y entrando en Francia y comenzando a entrar en cada ciudad. Los Estados Unidos comenzaron a entrar en aquellas ciudades y comenzaron a conquistar y comenzaron a vencer al ejército, avanzando desde las zonas de África en adelante. Cuando parecía que habían ganado un frente y que habían terminado una batalla, solamente era eso, una batalla, no era la guerra. Tenían que salir de ese lugar e ir a otra ciudad y enfrentarse nuevamente a otro ejército. Parecía que al vencer ya se terminaba, pero debían continuar. La guerra continuaba. Los soldados anhelaban que se terminase, que en algún momento se diesen por vencido, que se rindieran, pero sin embargo esto no ocurrió. Entonces tuvieron que avanzar en Francia, tuvieron que avanzar en Alemania, tuvieron que enfrentarse al ejército enemigo en diferentes lugares. Hay momentos que tú sientes que has librado una gran batalla, entonces se terminará, pero solamente es una batalla. Y tienes que continuar y tienes que levantarte otra vez y tienes que pelear nuevamente. Y tienes que librar la guerra en la circunstancia o en la condición que hoy debes enfrentar. La palabra de Dios nos habla acerca de esto. Y Job llegó al punto, como en el capítulo 3, de decir: no tiene sentido mi vida. ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para qué continuar así? Ya estoy cansado de vivir. Otra versión de las Escrituras dice así: ya estoy cansado de vivir. Estoy cansado de la vida. Cuando te sientes cansado de la lucha, cansado de pelear, cansado de tratar que las cosas te salgan bien, pero sin embargo pareciera que no funciona. Pareciera que todo el esfuerzo que tú haces por lograr, por alcanzar, por vencer, pareciera que es en vano, que nunca se termina. Dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. Vamos a leer solamente un pasaje que dio comienzo a esta palabra. Porque en toda la Escritura solamente se menciona este término y este ejemplo. Aquí, en el libro de Job, en el capítulo 10 del libro de Job. Dice así la palabra de Dios, capítulo 10 del libro de Job. Vamos a leer el versículo 17. Solamente el versículo 17 del libro de Job. Capítulo 10, versículo 17. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: renuevas contra mí tus pruebas, y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Job dice aquí en este capítulo: Señor, si pequé, tú lo has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, porque no voy a creer que estoy así, no voy a llenarme de soberbia, no voy a ser arrogante, Señor, pero tú lo sabes. Y lo que utiliza aquí es algo maravilloso. Dice la palabra: renuevas contra mí tus pruebas, y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. Aumentas contra mí tus pruebas. Cuando parece que el caso está cerrado en contra de mí, aparece una prueba nueva. Hay casos que, una vez llevado a la corte, todas las pruebas están presentadas, se presentan todos los testigos y demás, pero es como que a mitad del juicio, o cuando ya está por resolverse y darse un veredicto, aparecen pruebas nuevas. Job está diciendo: Señor, tú tienes el poder para hacer lo que quieras conmigo. Eso no hay duda. Cada día aumentas tus pruebas en contra de mí. Cada día es más la carga y las dificultades y las luchas.
y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. Las tropas de relevo son tropas que se utilizan para intercambiar cuando los soldados ya están muy cansados en el frente de batalla o están en un lugar, en una situación, llevando adelante una misión y están cansados, están agotados. Entonces el ejército de relevo, las tropas de relevo, avanzan para poder hacer que aquellos soldados regresen y puedan descansar, ser atendidos y demás. Pero aquí Job está diciendo: tu furor aumenta contra mí como tropas de relevo. Es decir, tu fuerza en cuanto a tu enojo contra mi vida, la guerra contra mí, las dificultades contra mi vida, aumentan como tropas de relevo. Cada día toman más fuerza. Cuando parece que están cansados, algo nuevo viene. Cuando parece que se termina, algo nuevo aparece, un golpe nuevo. ¿Acaso no te ha pasado así alguna vez? Cuando sientes que solucionaste algo y dijiste, bueno, una buena, una bien, y de repente viene el golpe otra vez. Pero hay momentos que, así como en la vida de Job, no hay una buena. Es golpe tras golpe, dificultad tras dificultad. Pero eso significa que Dios no está contigo. Eso significa que Dios está irado contra tu vida. Eso significa que Dios está enojado contra ti. Porque esa es la posición o la mirada de Job al entender su condición y su situación en este momento. Job no sabía ni conocía lo que había sucedido o lo que era parte del plan de Dios. Mientras que preparaba este mensaje, veía que un comentarista, haciendo referencia a esto, hablaba acerca de que en un país, en Europa, suelen haber muchas ratas en las casas, en los lugares entre la madera por el tipo de construcción y demás. Entonces se esconden, buscan los lugares cálidos y allí arman los nidos. Pero en el momento que puede verse verdaderamente esa plaga es cuando una casa se incendia y de repente, tras las llamas, comienzan a salir. Todas las ratas que estaban en la casa comienzan a huir por el fuego, por las llamas. Hay veces que Dios permite las llamas en nuestra vida, el fuego en nuestra vida, el fuego de la prueba, el fuego de las dificultades, la llama que se enciende para sacar lo que hay oculto, para sacar lo que está mal, para sacar lo que hay que corregir, para sacar lo que hay que matar, para sacar aquello que está haciendo mal a tu vida, pero que solamente puede verse en medio de las llamas, en medio de la guerra, en medio de la dificultad, en medio del momento difícil y del tiempo difícil para tu vida. Es cuando tú puedes ver profundamente qué es lo que hay en tu interior, qué es lo que está pasando verdaderamente. Hay momentos en nuestra vida que enfrentamos el fuego de la prueba y enfrentamos las llamas de las dificultades y nos damos cuenta que esos momentos fueron preparados por Dios, permitidos por Dios, para poder sacar lo mejor de nosotros, para que pudiéramos ver que habían cosas que estaban mal, cosas que estaban contaminando nuestra vida, contaminando nuestro corazón, y que si no fuesen por esos momentos, por esas circunstancias, entonces jamás lo hubiésemos visto, jamás hubiésemos prestado atención, porque parecía estar escondido. Aquella actitud, aquella situación en tu carácter, aquello malo, está escondido hasta que viene el fuego de la prueba, hasta que viene la dificultad y arde en llamas y entonces se deja ver. Pero si no se viese, entonces no podrías lidiar con eso. No podrías atender el problema. No podrías solucionar las dificultades que tienes que enfrentar, porque no puedes detectar cuál es el problema. Lo primero es que tú puedas detectar cuál es el problema. Cuando tú vas a un médico, el médico lo primero que te hace es estudios, chequeos. ¿Para qué? Para saber
qué o cuál es el diagnóstico, qué es lo que tienes, para saber cómo tratarlo, cómo medicarte, cómo recomendarte un cuidado. Primero tiene que saber identificar qué es lo que hay. En la vida del creyente, uno debe saber identificar qué es lo que está pasando en nuestro corazón, qué es lo que hay. Y la palabra de Dios es la que hace el chequeo. Las llamas y el fuego de la prueba muchas veces son las que permiten que se pueda ver aquello que por un simple estudio no se puede hacer. Hay análisis que son más complejos. Cuando tú tienes un problema en alguna parte del cuerpo, sea en los huesos, tienes un problema en la rodilla, si es un golpe nada más, te dirán ve y hazte una placa, una radiografía y veremos si no hay un hueso que se ha roto, algún problema, algo que sea simple. Pero si el caso es más complejo, te dirán tienes que hacerte una tomografía computada, tienes que hacer un estudio más complejo, algo que nos permita ver más específicamente, algo más profundo, para poder ver qué tipo de daño es, qué es lo que está pasando y ver realmente cuál es el problema, sea en la pierna, en la cabeza, donde fuese. Hay estudios más complejos para poder encontrar aquello que está más escondido o más difícil de poder sacar a luz. El fuego de la batalla, el fuego de la guerra. Cuando un ejército está en el campo de batalla, se habla acerca del fuego. Están en el medio del fuego de la guerra. De tal manera que cuando se para, se habla del cese el fuego. Se termina el fuego. Se termina el fuego cruzado, se termina la guerra. Se termina el bombardeo entre un país y otro o diferentes naciones. El fuego. Ese fuego que muchas veces el creyente tiene que enfrentar. El fuego que está quemando la familia. El fuego que está dejando ver el carácter y las dificultades que hay en un hogar. Las relaciones entre los padres, los hijos, los hermanos, los parientes. El fuego que permite que puedas darte cuenta que hay algo que no está bien. Hay cosas que están mal en nuestro corazón, pero solamente el fuego podrá sacar aquello que has logrado esconder muy profundamente, aquello que solamente tú conoces. Y hay circunstancias, dificultades que vienen a nuestra vida que permiten que podamos analizar nuestro corazón. Job miraba su vida y contemplaba la obra de Dios, entendiendo su lugar, pero a su vez desconociendo cuál era el plan de Dios y por qué él estaba enfrentando lo que parecía ser una injusticia. Quizás tú dices, lo que yo estoy enfrentando hoy es una injusticia, pastor. Lo que me está pasando no lo merezco. No creo haber hecho nada para estar enfrentando el fuego de la prueba, las dificultades y las luchas tan terribles que enfrento en mi vida. Job pensó lo mismo. No he hecho nada para merecer lo que me está pasando, pero me está pasando. Y a pesar de reconocer que no era nada, él decía, estando hastiado de deshonra y de verme afligido, si mi cabeza se alzare cual león, tú me cazas. Es decir, Señor, si quiero sentirme que soy algo que no soy, tú no lo permites. Estoy hastiado, cansado de lo que estoy viviendo, cansado de enfrentar luchas, peleas, cansado de enfrentar las llamas y las dificultades. Dijo él, renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor, como tropas de relevo. Señor, con fuerzas, una y otra vez, el ejército es nuevamente cambiado, tomando más fuerza. Otra versión de las Escrituras dice, nunca te faltan testigos contra mí. Tu ira contra mí va en aumento, como un ejército, me atacas sin cesar. Hay personas que sienten que Dios lo ataca sin cesar. Señor, ¿por qué me atacas? ¿Por qué todo esto?
¿Por qué tengo que vivir esta vida? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no otra persona? Y los que conocen la palabra dicen, el Señor no te dará prueba más grande que la que tú puedas soportar. Y dicen, sí, pero yo no puedo soportar esto. No puedo enfrentar, es mucho para mí. Pareciera que Dios está irado y golpea, y un ejército que se releva y releva sus fuerzas. Y viene otro. Cuando se está debilitando el enemigo, viene el relevo. Fuerzas nuevas. Y pareciera que no termina más. Las dificultades no terminan más. De tal manera que él dijo, ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiese yo expirado y ningún ojo me habría visto. Así fuese si nunca hubiese existido. ¿Para qué permitiste que naciera si voy a vivir todo esto? ¿Para qué permitiste, Señor, que venga al mundo si voy a tener que enfrentar tales dificultades? Mejor me hubiese sido nunca haber existido. Esa crisis que enfrentan las personas hoy en día se conoce como una crisis en el hombre, la crisis existencial. Job estaba enfrentando una de las pruebas, la prueba más dura de su vida. Pero esta historia y la vida de Job de este lado de la cruz nos permite a nosotros entender que el creyente enfrenta dificultades sin importar que las merezca o no las merezca. Job desconocía el obrar de Dios o el plan que Dios tenía y por qué él estaba enfrentando esto. En el capítulo 1 nos habla acerca de que Satanás le dijo y le habló acerca de Job y que Job era fiel porque Dios lo bendecía y porque lo había colmado de favores. Entonces presentó la idea y dijo, si tú le quitas tu mano y tus favores y todo lo que tiene, entonces Él no te honrará. Las personas que no conocen a Dios, los que están en el mundo, deben entender que nosotros, los cristianos, no honramos a Dios ni amamos a Dios por lo que Dios puede darnos o por lo que Dios nos ha dado en la vida. No amamos a Dios porque tenemos una casa o porque tenemos un vehículo o porque tenemos un trabajo. No amamos a Dios ni glorificamos su nombre porque todas las cosas nos van bien o porque no tenemos problemas o porque no tenemos dificultades. Amamos y glorificamos a Dios porque Él entregó su vida por nosotros para darnos salvación, esperanza y vida eterna. Y juntamente con Cristo nos fueron dadas todas las cosas, dice la Escritura. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Pero lo amamos porque Él nos amó primero. La Escritura dice así, no me habéis amado ustedes a mí, sino que yo os amé a vosotros. No me habéis elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido. No se trata de lo que puedas tener, no se trata de que todo te vaya bien. Nuestro amor hacia Dios no está condicionado por las cosas que podemos tomar, que podemos tener, o la familia, o los bienes materiales. Satanás le dijo, si tú le quitas eso, entonces se terminará la fidelidad de Job. Y el Señor le dijo, bueno, haz eso, pero no toques su vida. Pero aún quitando todo lo que tenía, Job permanecía de la misma manera. Entonces Satanás dijo, piel por piel, ¿qué no dará el hombre por su salud? Quítale la salud y entonces verás cómo es como cualquier hombre. Entonces el Señor le dijo, bueno, está bien, hazlo, pero no toques su vida. Job enfrentó una sarna maligna y en medio de aquella condición enfrentó estas luchas. Cada uno de estos capítulos, cada uno de estos momentos donde él, aquí en el capítulo 10, dice, si yo tuviese la oportunidad de estar cara a cara frente a Dios, le haría estas preguntas y le diría esto. ¿Y cuál sería su respuesta? ¿Y qué te diría? Si lo tuviese enfrente, le preguntaría, ¿por qué? Si lo tuviese enfrente, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Por qué me haces esto?
Y la respuesta sería para obtener lo mejor de ti. La respuesta sería para que puedas ver lo que hay detrás de las llamas. Para que se deje ver aquello que está oculto, que solamente en medio del fuego puede verse. ¿Por qué, Señor, me haces esto? Para que puedas amar y glorificar a Dios por sobre todas las cosas. Y tu amor no esté condicionado por lo que puedas tener. Porque cuando no tengas, entonces ¿qué harás? La mujer de Job le dijo: vamos, maldice a Dios y muérete. Ya está. Pero él dijo: como una mujer cualquiera has hablado. Eso es fácil. Cualquiera hace así. Como creyentes, cualquier persona puede venir a la iglesia cuando todas las cosas le van bien, o darle gracias a Dios, o ser un creyente ejemplar cuando todo está bien. Algunos dirán: bueno, yo creo que es todo lo contrario. Fácil es venir a la iglesia cuando todo te va mal. Difícil es venir cuando te va bien. También, sí. Porque cuando todo te va bien, dice: no, tengo dinero, me voy a pasear, me voy con la familia. Todo es más importante que Dios. También pasa así. Pero lo bueno es cuando tú puedes reconocer a Dios en todo momento de tu vida. Y no está condicionado por si hoy tienes un auto, no lo tienes, una casa o no la tienes, o si tienes salud o no la tienes. Dios sigue siendo el mismo. Su amor no cambia. Job dijo: aumentas tu furor contra mí como tropas de relevo. Pareciera que no se termina. Pareciera, Señor, que tu furor, pareciera, Señor, que la bronca no se termina hacia mi vida, sino que va cobrando fuerza cada día. Y cada día estoy peor, cada día me siento más distante, cada día me siento enfrentar más la lucha o en medio de la guerra. ¿Qué guerra enfrentas? ¿Cuál es la guerra que tú enfrentas hoy? ¿Cuáles son los frentes de batalla que estás peleando y que estás enfrentando? Quizás alguno dice: ya lo tengo, ya estoy venciendo en esta área. Pero la guerra es en varios frentes. Quizás hay momentos que sientes que estás venciendo en la familia, que estás venciendo en el carácter, que estás venciendo. Pero te das cuenta que, por otra parte, el enemigo está atacando otras zonas de tu vida. El problema aquí no era el ataque del enemigo, sino que Job estaba entendiendo que su guerra era con Dios. Y los golpes provenían de él. Y las dificultades y la injusticia que estaba enfrentando, siendo que era un varón justo. Ahora, ¿quién de nosotros puede pararse como Job y decir: Señor, yo no he hecho iniquidad, no he hecho maldad, no he hecho lo malo? Dice el versículo 9: acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Así, de una sustancia líquida, de algo que parecía que no podía tomar forma. De ese alimento se extraen otros alimentos. Toma otra forma. De la parte superior de lo que es la leche, así queda la nata. Y se extrae eso para luego batirlo y transformarlo en manteca. Aquel líquido, tras cuajarse, se forma el queso. Lo que está describiendo aquí es el proceso del Creador. El proceso detrás de la creación. El cuidado para llevar adelante y para obtener un producto, para tener algo. Job está diciendo: tú lo hiciste. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y de carne, me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú lo has observado. Señor, si hice mal, tú me viste. Y no puedo escapar de eso. Ahora alguno quizás dirá: pero yo sí he cometido errores. Quizás sí las llamas de mi vida tienen que ver con mis fallas.
Job era un hombre justo, un varón piadoso, un hombre que caminaba con Dios y que aún enfrentando la enfermedad, no maldijo a Dios. Aún sus enemigos, sus amigos, mejor dicho, venían y le hablaban acerca de su condición y que él era el causante de lo que estaba viviendo, de lo que les estaba pasando a él, a su familia, todo lo que había tenido que acontecerle. Pero Job lo enfrentó. Job enfrentó la burla, la crítica. Job, tomando un tiesto, se rascaba. El tiesto representa lo que hoy es la medicina, porque es lo que trae alivio. Él se rascaba para traer un alivio a su cuerpo. Hoy a ti te duele la cabeza y tomas una pastilla para tener alivio, para que te deje de doler. Bueno, en aquel momento el tiesto representaba esa parte, el alivio para el cuerpo, para calmar y para mitigar la picazón, el ardor, lo que él estaba pasando. Alguno dirá, yo no tengo las llagas ni la sarna maligna que Job enfrentaba, pero sí siento el ardor de mi corazón. Sí siento en mi vida las pruebas y las dificultades y el dolor de tener que enfrentar todos los días una situación nueva, una situación difícil cada día. Y sin poder superarla, sin poder avanzar. Y tras la voz de los enemigos, una y otra vez, que no pueden comprender, dice la palabra en el Salmo 42, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Para el mundo, Dios no puede estar en medio de lo que se considera un fracaso. Si tú estás enfermo, si tú hoy no tienes un trabajo, o estás luchando para que tu vida mejore en diferentes aspectos, quizás tu vida es un fracaso. Y se preguntarán, ¿dónde está Dios reflejado en tu vida? Y el creyente muchas veces debe mirar su vida y decir, ¿mi vida refleja a Dios? Pero ¿en qué aspecto piensas que debemos reflejar a Dios? ¿En los bienes materiales? ¿En lo económico? ¿En qué debemos reflejar a Dios en nuestra vida? ¿En las posiciones que podemos tener? ¿En las cosas materiales? ¿O en el carácter? ¿En el corazón? Job le pregunta al Señor y le pide que pueda hacerle entender lo que estaba viviendo. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Para poder sacar la humildad que hay en tu corazón. Para que puedas reconocer que yo soy el que sostiene tu vida. Que más allá de tu justicia, soy yo el que obra para que todo esté bien. La palabra de Dios nos cuenta que la historia de Job avanzó su vida. Y todas las dificultades que tuvo que enfrentar, todos los momentos, todos los altibajos, todo lo que tuvo que vivir, luego se transformó en una bendición maravillosa, en una vida extraordinaria. Cuando el Señor comenzó a bendecir su vida, cuando comenzó el Señor a bendecir su corazón, por haber sido fiel, por haber permanecido en el momento de la lucha, en el momento de la prueba. Pero ¿cómo puedes tú reflejar al Señor en tu vida? Algunos dirán el carácter de un hijo de Dios. Ser un creyente en todas partes. Es fácil enojarse, es fácil actuar como cualquier persona actuaría o como el mundo actuaría ante determinadas circunstancias. Pero la paciencia es una virtud y es algo que el Señor nos concede por medio de las pruebas. Hay veces que las personas me dicen, la verdad que qué paciencia que tenés. Y algunos yo sé que la paciencia no la ven en este caso como una virtud, sino que la ven como que, mira cómo te pasan por arriba por tu paciencia. Yo actuaría de otra manera, pero yo pienso y digo, yo no puedo actuar de esa manera. Quizás mi mente pueda pensar, actuaría de otra manera o sería mejor hacerlo de otra manera. Quizás sí, pero no puedo hacerlo. Tengo que ser paciente, tengo que confiar
tengo que creer, tengo que demostrar o mostrar el carácter del Señor en diferentes momentos. Y dejar que las personas puedan ver no solamente una palabra por ahí, sino el carácter que Dios va transformando en nuestra vida. Dios no se refleja a través de los bienes materiales. Tú puedes tener una casa, un buen vehículo y decir, Dios me bendice. Hay personas que creen en la santería, hay personas que están en diferentes prácticas ocultistas y tienen su auto de lujo, tienen su buena casa, su casa de fin de semana. Y entonces, ¿qué diremos? Que ellos también son bendecidos por Dios. O porque nosotros no lo tenemos, entonces Dios no está con nosotros. No, ¿cuál es la manera de medir? ¿Cuál es la forma de ver? Job estaba mirando aquí que el Señor aumentaba su furor contra él como tropas de relevo. Cada día, con más fuerza. Pero lo cierto es que si el Señor no hubiese estado con Job, él no hubiese podido soportarlo. Si Dios no estaría contigo, tú no podrías soportar lo que estás pasando, lo que estás viviendo. En un momento Job le dice, déjame en paz, déjame tranquilo, para que esté viviendo la vida que estoy. Si tú estás conmigo, más vale estoy solo, déjame. Es algo inconsciente, porque si hasta ese momento había llegado en esa condición en su vida, era porque Dios estaba allí para librarlo. Era porque a pesar de las llamas y las dificultades y las pruebas y las luchas grandes que enfrentas y parece que estás solo, el Señor está allí en medio de las llamas, en medio de las pruebas, para librarte y para sacarte a bendición, para decirte, yo te guío, yo te llevo. ¡Aleluya! Solo no hubieses podido enfrentarlo. Job le dice, déjame en paz, déjame solo, estoy bien así. Pero sin embargo, debemos entender que aún en cada dificultad Dios quiere enseñarnos algo. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte con esto? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos con cada palabra, con cada ejemplo? Yo sé que cada cosa que atravieso en mi vida es por algo. Porque cada palabra, cada mensaje, cada prédica que Dios me permite predicar, tiene que ver con algo que está sucediendo. Hay veces que tenemos que enfrentar luchas y batallas y grandes guerras para poder sobreponernos a eso. Para poder enfrentar las dificultades, las luchas. Y saber que el Señor permite tales cosas para sacarnos de nuestra comodidad. Porque cuando tú eres sacudido, cuando a ti te sacan de tu comodidad, entonces tú tienes que comenzar a pensar, ¿qué es lo que harás? Cuando sales de tu comodidad, tú comienzas a replantearte un montón de cosas. ¿Qué hacer? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Quizás algunos digan, estoy siendo sacudido. Estoy sintiendo el sacudón en mi vida. La palabra de Dios nos dice que el Señor en un momento les dijo, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he orado para que vuestra fe no falte, dijo el Señor. Yo he clamado para que ustedes permanezcan en esperanza, en bendición. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es Dios. Job dijo, Señor, ¿por qué me sacaste de la matriz? ¿Para qué nací? Quizás en algún momento de tu vida le dijiste, Señor, mejor me hubiese sido no haber nacido. ¿Para qué? ¿Para vivir esto? Mejor no. Mejor hubiese sido como un abortivo. Hubiese pasado de la matriz al sepulcro, a la muerte. Y ya está. Pero Dios dice, no. Hay un plan con tu vida. Hay un propósito para tu vida, para tu corazón. Las llamas, las pruebas, las dificultades, quizás no te ponen contento. No crean gozo en tu corazón.
Aunque la palabra nos enseña, cuando te haces atravesando por diversas pruebas, gózate. Pero ¿cómo hacer para gozarse cuando las cosas van mal? Bueno, allí es donde debes adquirir el carácter de Dios y gozarte, saber reconocer las dificultades, saber reconocer el proceso y no dejar que nada te tire abajo, nada te haga sentir o olvidar lo que Dios tiene para tu vida. Ni las llamas, ni las pruebas, ni las guerras en los diferentes francos, ni las batallas que tienes que librar. Nada. Porque detrás de todo eso, detrás de cada lucha, detrás de cada dificultad, el Señor estaba tratando con el corazón de Job, así como Dios está tratando con tu corazón en esta hora, para sacar lo mejor de ti, para que salgas aprobado, así como el material precioso del fuego, aprobado como el oro precioso. ¡Aleluya! No permitas que el fuego de la prueba te queme. No te quemes. Porque dice que allí serán probadas nuestras obras, en el fuego de la prueba. ¿De qué material estás hecho? Si eres solamente palabras, entonces será como la hojarasca que se quema debajo de la olla. Así entrarás en la prueba y te quemará la prueba. Pero si no, saldrás refinado como un material precioso, con el fuego exacto y preciso que necesitas. Dios está tratando con nuestra vida. Y si hoy estás enfrentando el fuego, bueno, quizás hay cosas ocultas que eran necesarias que salgan a la luz. Quizás las ratas que tenían que salir debajo de la casa, que solamente se podían ver en medio de las llamas, que si no se hubiese encendido, entonces no hubiesen salido de aquel lugar. Pero si tiene que ser así, bueno, si es de esa manera, pero Dios está buscando lo mejor de ti. Job le dice: Señor, dime, hazme entender por qué contiendes conmigo. Por eso lo hago. Lo hago para sacar lo mejor. Lo hago para fortalecerte. Lo hago para que dependas de mí. Lo hago para que desarrolles la humildad. Lo hago para que tengas el corazón. Lo hago para que puedas tomar o tener los atributos de un creyente, de la fe, de la esperanza. Para que puedas representar al Señor o el carácter de Dios, no en bienes materiales. Quizás las personas al ver la vida de Job decían: qué hermosos hijos que tiene, cuánto ganado, cuánto dinero, este hombre está bendecido por Dios. Pero cuando perdió todo, ¿qué pensaban de él? Este hombre no tiene a Dios. Aunque tú estés en medio de las pruebas, tú sigues siendo un hijo de Dios. Aunque tú estés enfrentando las peores dificultades hoy en tu vida, eso no condiciona que tú eres un hijo de Dios. Para la gente dirá: ¿dónde está tu Dios? Bueno, Dios está en mi corazón. Yo vivo solamente por Él. Uno tendrá muchas explicaciones a la hora que alguien le pregunte dónde está tu Dios o qué es Dios para vos. Pero la gente te dirá: y entonces, ¿por qué no tenés una casa? ¿Por qué no tenés hijos? ¿Por qué no tenés un trabajo estable? Entonces, ¿por qué no tenés salud? Porque para ellos Dios representa, así como la santería, como tantas cosas que la gente deposita su fe, como algo que tiene que funcionar. Las personas le hacen promesas a la Virgen y si las promesas no se cumplen, ellos no van caminando. Si lo que piden no lo reciben, entonces no caminan. ¿Para qué vienes a la iglesia si todo te va mal? Porque esa es la mirada de la gente. Todo te va mal. No. ¿Qué es que me vaya mal? ¿Que no tenga un trabajo estable? ¿Qué es que me vaya mal? ¿Que tenga que ir al médico? ¿Que tenga que hacer menos estudios? ¿Qué es tener una vida que le representa que Dios no exista? Estamos en este mundo, enfrentamos las mismas dificultades que todos. Puedes enfermarte, este cuerpo es defectuoso. Mañana puedes estar enfermo, pasado puedes estar tomando medicamentos. Un día de esto quizás no tienes las fuerzas. Es así.
Pero no representa nuestra fe el que tengamos un auto nuevo o una casa. Alguno dirá, bueno, pero el que está bendecido por Dios, todas las cosas le ayudan para bien, claro. Pero si miramos la vida de Job, entonces podemos entender que hay momentos en los cuales Dios te saca de tu comodidad para que puedas entender que hay un lugar mejor para tu vida. Dice la palabra de Dios que el futuro de Job luego de estas cosas fue maravilloso, que no había hijos como los hijos de Job, que no había bendición tan grande como la que Job había recibido. Es decir, detrás de cada lucha, detrás de cada prueba, detrás de cada batalla, te está esperando el galardón que el Señor tiene preparado para tu vida. Vale la pena que pelees, vale la pena que te esfuerces. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Y cuando alguien te diga, ¿dónde está? ¿O por qué lo haces? Dile, porque me está preparado un galardón. El Señor dijo, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. El premio viene conmigo. ¿Para quiénes? Para aquellos que han sido fieles. Fiel cuando todo te va bien es sencillo. Pero fiel cuando las cosas no salen como tú esperas, cuando atraviesas procesos duros, pruebas y dificultades grandes, allí es donde es probada tu fidelidad. Amar a Dios cuando todo te va bien es sencillo. Pero amar a Dios cuando pierdes un hijo, amar a Dios cuando pierdes tu familia, amar a Dios cuando pierdes tu economía, tu empresa, seguir amando a Dios y que eso no cambie, eso representa un desafío. Ante la mirada de la gente que dice, mirá, pobre hombre, este no es evangélico. La gente dice así. El éxito no se mide por eso. La fe y nuestro amor a Dios no se mide por eso. En momentos donde nuestra sociedad enfrenta grandes dificultades en sus valores, nosotros tenemos que representar esos valores, esa fe inquebrantable hacia Dios, pase lo que pase. Este mundo avanzará y cada vez nos costará más expresarnos, hablar nuestra fe, sostener el amor y el llamado que Dios ha puesto en nuestro corazón. Cada vez será más difícil, pero debemos enfrentarlo y debemos sobreponernos y debemos inspirarnos y debemos alentarnos, como dice la palabra, alentados unos al otros con esta palabra para que puedan tomar fuerza, ánimo y esperanza cada día. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. Job decía, Señor, aumentas tu furor contra mí como tropas de relevo. Quizás tú te sientas en ese momento, cuando parece que la batalla se termina, el enemigo cobra fuerzas nuevas. Hace unos meses atrás, cuando Rusia parecía que había cobrado todas las ciudades y había avanzado hasta el centro de Ucrania, luego Ucrania tomó fuerza recibiendo armas de Occidente y comenzaron a tomar las ciudades que antes habían perdido como fuerza de relevo. Tropas de relevo que venían con fuerza para tomar y conquistar con armas más poderosas. Hay momentos que estás así en esa condición y dices, pareciera que he perdido varios frentes y pareciera que estoy siendo golpeado por todas partes. No bajes tus brazos ni dejes de confiar en Dios. Tú no eres creyente porque Dios te bendice. No estamos aquí porque Dios nos bendice, porque Dios ya nos ha bendecido. Dios ya nos ha dado todas las cosas. Dios ya nos ha regalado todo. Tú ya tienes todo lo que necesitas. Lo demás, dice la palabra que el Señor sabe de lo que tenemos necesidad, pero lo esencial, lo que verdaderamente necesitas, ya está en tu corazón. Y si no lo está, bueno, esta es tu oportunidad de abrirle tu corazón a Dios, para que Cristo pueda entrar en tu corazón, para que el Salvador de este mundo pueda entrar en tu vida, para que tú le permitas que pueda ingresar en tu corazón. Hay batallas que has librado, pero estás peleando solo.
Es importante que puedas confiar en Dios. Mientras que el mundo se desespera y llegan estas fechas y la gente quiere comprarse todo y los padres se ponen tristes porque no pueden comprar un regalo a sus hijos. La familia llora porque no pueden estar unidos, porque están divididos, unos peleados, unos por acá, otros por allá, porque no se hablan. Si pudiesen ver y valorar lo que tienen, si pudiesen entender que su enemistad no tiene sentido, si pudiesen entender que algún día en alguna funeraria se darán cuenta que perdieron el tiempo y ni siquiera se acordarán por qué estuvieron enojados, pero no pudieron dar el último adiós. Si pudiesen comprender hoy el creyente que lo más importante ya lo tiene, que no importa cuántas cosas pueden robarte, cuántas cosas puedan saquearte, cuántas cosas puedan faltarte en tu vida, cuántas cosas el enemigo se levante contra ti para tratar de amedrentarte y de bajarte los brazos. Hoy tienes que pararte firme y decirle, sin importar cómo el enemigo, cómo el diablo se levante como un río, el Espíritu de Dios plantará bandera contra él. Y aunque se levante contra tu vida con furor, se levante con fuerza para destruirte, nadie podrá arrebatarte la fe, la salvación y el amor de Cristo en tu vida. Nadie podrá quitarte lo que el Señor te ha dado. ¡Aleluya! Y aleluya. La presencia de Dios en tu vida. Si tú tienes a Cristo, entonces lo tienes todo. Lo demás es cuestión de tiempo. Todo lo que anhelas es cuestión de tiempo. Solamente ábrele tu corazón a Cristo. Confía en Él. Habrá momentos buenos, muy buenos, excelentes. Y habrá momentos de dificultad, de lucha, que deberás enfrentar y aprender. Pero siempre de la mano de Dios. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor. Aquel que hoy quiera ponerse a cuentas con Dios. Aquel que estaba alejado, apartado de sus caminos y hoy decide volverse, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.